Bueno, habíamos quedado acá, la característica importante era obviamente de la combustión. Después estamos con los alquenos, que básicamente es lo mismo, nada más que tiene, aunque sea un doble enlace, y se cambia el ano por eno, el final, el sufijo lo cambio. La denominación, la nomenclatura es exactamente la misma. En vez de metano, meteno, en vez de etano, eteno, propeno, buteno, penteno, y así. Las características son prácticamente iguales. Son prácticamente, perdón, estaba admitiendo gente todavía. Prácticamente las mismas características físicas y químicas que los alcanos. También son los tres primeros, si tienen un carbono, dos carbonos o tres carbonos, son gases, hasta 18 son líquidos y más de 18 son sólidos. Acá hay una diferencia importante, es que tienen la propiedad de polimerización. ¿Qué significa esto? Que se forman moléculas muy grandes, macromoléculas. Y como por ejemplo el polietileno, polietileno. También son insolubles en agua y son solubles en solventes orgánicos. Todas estas cosas las comparten. Y la característica importante también es la combustión. Si nosotros hablamos del polietileno, ya sabemos que también si le llego a acercar un fosforito a una bolsita, se me quema, se prende fuego. Bien, alquinos. Se nombran de la misma forma que los alcanos y los alquenos, pero reemplazo el final por ino. Es lo mismo. Los tres primeros son gases y el resto, acá no voy a tener una diferenciación si de tantos carbonos a tantos carbonos van a ser líquidos y de tantos carbonos a tantos carbonos van a ser sólidos. Acá los tres primeros, los de un carbono, dos carbonos o tres carbonos, esos sí van a ser gases. El resto pueden ser líquidos o gases, líquidos o sólidos. También son insolubles en agua, son y solubles en solventes orgánicos. Y una característica muy importante es que tienen una llama en la combustión, tienen una llama luminosa y elevadas temperaturas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del acetileno? Y ustedes me van a decir, ¿por qué acetileno y no acetilino? La verdad, no sé, pero se llama acetileno, que es lo que se utiliza, vieron, para las soldaduras. Bien, quiero aclarar también, que muchas de estas cosas se utilizan, sobre todo los que vienen ahora, los aromáticos, se utilizan mucho obviamente, en fármacos. Por eso lo tenemos acá. Bien, hidrocarburos aromáticos. La característica principal es que la cadena está cerrada, formando un anillo. El más característico es el benceno. Quizás esto sea un poco escueto, hay mucho más para agregar al tema, pero vamos a tratar de hacer lo más simple posible. Profe, Sí, ¿el parcial cómo va a ser? igual que los que hicimos hasta ahora, multiple choice, les pongo el Sí. examen en la No pantalla. tenemos que dibujar, ¿no? No No, tenemos que hacer los dibujitos, ¿no? no, Qué bueno. no, quédate tranquila que no, porque o sea, para la resolución es sería demasiado complejo, y tendrían que hacer o sea, para la devolución. Para la Claro, devolución. sí.
Así que no, como siempre. Multiple choice, número, letra de la respuesta que ustedes consideran correcta, foto, me lo mandan. Bueno, Gracias, profe. No hay por qué, esto, profe, va a ser el miércoles que viene, ¿no? El miércoles que viene, sí, 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 sí. Y el lunes el de ámbito. El de ámbito, ok. Bueno, acá ya entramos un poquito en las funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas, donde se acuerdan que estábamos reemplazando un hidrógeno por oxígeno. En el caso de los alcoholes, se sustituye uno o varios átomos de hidrógeno por un grupo oxidrilo. Esto, el OH, es en realidad es lo que se denomina grupo oxidrilo u hidroxilo. En este caso, voy a reemplazar un hidrógeno por este grupo. Fíjense que acá, en el grupo hidroxilo, ahí está el oxígeno, perdón. Por eso son funciones oxigenadas, con oxígeno. Y les habla de alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. Esto, o sea, dependiendo en qué carbono de la cadena esté sustituido ese hidrógeno por este grupo hidroxilo, va a ser primario, secundario o terciario. En el primario va a estar, obviamente, sustituido en el primer carbono. En el secundario va a estar sustituido en el segundo carbono. En el terciario, en el tercer carbono. Ojo que yo acá puedo tener cadenas más largas. Acá, o sea, si tenía que ponerme a dibujar más de cadenas más largas, iba a ser un despiole. Pero recuerden eso. ¿Y a qué nombro carbono primario, carbono secundario, carbono terciario? Bueno, el que ocupa el primer lugar en la cadena, el que ocupa el segundo lugar en la cadena y el que ocupa el tercer lugar en la cadena. Básicamente eso. Estas cadenas pueden ser mucho más largas. Esa aclaración. Y después tenemos los polioles, que en vez de haber una sola sustitución, hay varias, como mínimo dos. Entonces por eso les hice acá este dibujo tan feo, el poliol, donde hay dos hidrógenos reemplazados por dos grupos oxidrilos. Acá les puse, perdón por los dibujos, pero con el paint soy peor que con el fibrón. Bueno, acá les pone que el primero es la aclaración de cada uno de estos dibujitos. ¿Qué son los éteres? Alcoholes, éteres, son todas funciones oxigenadas. Los éteres se caracterizan por la presencia de un átomo de oxígeno que actúa de ligante entre dos átomos de carbono. En vez de tener un grupo oxidrilo, o sea que tenemos, recuerden que el oxígeno tiene dos valencias, dos electrones de unión, y en este caso, si acá me está formando un grupo, el OH es un grupo, porque están uniditos, siempre se van a unir juntitos. Por eso tengo uno solo. Acá el oxígeno, fíjense, acá lo hice en forma horizontal, no lo hice en forma vertical porque era más fácil de hacer el dibujo. Tengo acá el oxígeno que está formando un nexo entre un carbono y otro. Pero como el oxígeno tiene únicamente dos, uno se engancha con un carbono y el otro se engancha con el otro carbono. Por eso no lo completo con hidrógenos, porque tengo nada más que dos. Entonces, volvemos al principio. Alcoholes, grupo oxidrilo. Éteres, un oxígeno en el medio de dos carbones.
2 carbonos. Acá acá está la explicación del dibujito este. Profe, Sí, ese el primero, el alcohol. más arriba, Sí, el del alcohol. Ese sí. que tiene 2 grupos oxidrilos se llama poliol, ¿no? Poliol, Poliol. exactamente. Y Porque, el otro que tiene el oxígeno y a los costados del carbono se llama éter. exactamente, es del grupo de los éteres. Éter, listo, listo. Bien, bien. Acá se nos terminó. Esto es todo lo que les voy a tomar de química orgánica. ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos que por lo que veo podemos llegar a hacer un repaso de formas farmacéuticas líquidas. No, profe. Lo último se entendió re bien, ese entendí. El otro, el principio es como que costó un poco más, pero Sí, a mí me pasó lo mismo. Bien, el último entendí perfecto, el último tema. El primero medio me costó. bueno. ¿Quieren que volvamos a verlo? Díganme ustedes. Y sí, profe, para mí sí. Bueno, volvemos. Hasta acá estamos bien, ¿no? Que esta parte de acá, que sí o sí tenemos que tener carbono, Sí, eso sí. sí o sí tenemos que tener carbono, que el carbono tiene cuatro enlaces, o sea que lo puedo unir con 4 elementos, pero como estamos hablando de sustancias orgánicas, siempre tiene que haber también, aparte de haber carbono, también tiene que haber hidrógeno. Entonces, obviamente, acá está la unión con los hidrógenos. El hidrógeno tiene 1, entonces por cada uno de esos enlaces, siempre que sea simple, lo puedo unir con un solo hidrógeno. En el caso de que sea un solo carbono, lo puedo unir con 4 hidrógenos. Lo que nosotros vamos a ver, sobre todo en la parte de hidrocarburos, es que puede haber un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. Dependiendo si el enlace es simple, doble o triple, esa denominación va a diferir. Si los enlaces son todos simples, les vamos a decir alcanos. Si hay por lo menos un enlace doble, le vamos a decir alqueno. Y si hay por lo menos un enlace triple, le vamos a decir alquino. Eso es, y dependiendo obviamente también la cantidad de carbono que va a haber en esa molécula, obviamente va a ser también el nombre. En el caso de los alcanos, cuando hay un solo carbono se llama metano, si tiene 2 carbonos es etano, 3 propano, 4 butano, y después empiezan a llamarse precisamente ese prefijo, se lo reemplazo con lo que me está representando y me está diciendo la cantidad de carbonos que tiene esa cadena. Ya con 5, pentano, heptano, hexano, va a ir cambiando el nombre, pero siempre va a terminar, si es un alcano, con el sufijo ano. Si es un alqueno, en vez de ano es eno. Entonces, meteno, eteno, propeno, buteno, penteno y así. En cambio, en los alquinos, que hay siempre un triple enlace, reemplazo el final por ino. Entonces sería metino, etino, propino, butino, pentino, así, básicamente.
Básicamente eso es lo más importante. El tema este de que siempre hay, o sea, lo que me digamos, da la característica es precisamente la cantidad de... Carbón. No, es los enlaces. Un simple enlace, un doble enlace, un triple enlace. Porque si nosotros lo pensamos, y volvemos al tema de saturación e insaturación, el que tiene enlaces simples, con lo único que lo puedo unir, es con aquel que tenga un solo electrón de valencia. O sea, un solo electrón con el que se pueda enganchar. Que lo único que hay es el hidrógeno. Pero cuando yo estoy agregando, o sea, en vez de tener un simple enlace, tengo un doble enlace, ahí ya lo puedo combinar con otra cosa que también tenga un doble enlace. Como mínimo dos electrones para que se puedan enganchar. Entonces, hagan de cuenta que es como una especie de cadena. Si yo tengo una cadena simple, una cadenita común, yo puedo enganchar un eslabón con otro eslabón, nada más. No puedo enganchar con varios eslabones. Bien. Después, con respecto a las características de cada uno, las características químicas, físicas, si son sólidos, si son líquidos, si son gases, dependiendo la cantidad de carbonos que tiene esa molécula, que son todos combustibles, que son todos insolubles en agua, que no los puedo disolver en agua, pero sí los puedo disolver en solventes orgánicos. Y bueno, y de los aromáticos, recuerden eso, que la cadena siempre está formando un anillo, o sea que el primer carbono siempre está unido al último carbono de la cadena. Siempre. Con lo cual, si nosotros lo pensamos, va a tener más o menos hidrógeno el aromático. Más. Menos. Porque pensá en esto. El primer carbono que estaba, vamos a alguno de los dibujitos. Vamos con este, por ejemplo, que es larguito. Este carbono está unido, bueno, acá hay dobles enlaces, pero no importa, para hacer el ejemplo vale. Este carbono está unido acá con un hidrógeno, acá con un hidrógeno, acá por un doble enlace con el otro carbono. Si yo esto lo cierro, este enlace del carbono se engancharía con el enlace de este carbono, con lo cual me elimina dos hidrógenos. Ah, ahora sí. Entonces, obviamente, tiene menos hidrógeno. A veces con gráfico es más fácil entender. Obvio. Por eso es tan complicado el tema de hacer el dibujo. Y ya te digo, o sea, las veces que intenté hacerles un dibujo y mostrárselos en la cámara, siempre me aparecen en espejo, con lo cual es bastante complicado, pero bueno. No, pero ahí lo entendí. Genial. Recuerden esta clasificación, recuerden esta clasificación, porque es importante. Esta clasificación es importante. Esto, así. Bien. ¿Qué significa esto de saturado e insaturado también? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó un poquito más claro, Alicia, ahora? Sí, ahora sí. Genial. No. ¿El resto qué dice? No dice nada. Bueno, listo. Sí, profe, se entiende. Todo bien, profe, sí. Todo bien. Buenísimo, me Perfecto. alegro un montón. Bueno,
Entonces lo que vamos a hacer ahora es, Paula, para que me fijo Paula que pregunta bien las fechas de examen. Aclaramos eso y para que me fijo en el calendario, porque hoy es 23, ¿no? Sí, hoy es 23. Sí. El lunes 28, ámbito. Y el miércoles 30, laboratorio. ¿Mm? Bien. Vamos a ver un poquitito ahora lo de formas farmacéuticas líquidas. ¿Mm? Acá les voy a marcar básicamente cuáles son las cosas que son más importantes. ¿Mm? Después, acá o sea, no tiene la dificultad que tiene química. Acá lo único que hay que hacer es hacer un repasito y bueno. Dentro de las formas farmacéuticas líquidas tenemos las soluciones. Recuerden lo que es el concepto de soluto y solvente. Por eso la captura de pantalla que les mandé antes de arrancar la clase del jueguito. ¿Mm? ¿Qué característica tiene un jarabe? O sea, qué proporción de azúcar. Y en el caso de los jarabes para personas con diabetes o lo que se está utilizando ahora en este momento precisamente porque no es tan problemático como el azúcar, ¿con qué se reemplaza? ¿Qué características tienen las suspensiones a diferencia de las soluciones? ¿Cómo se preparan las suspensiones extemporáneas? ¿Cuánto tiempo pueden durar dentro y fuera de la heladera? Acá les habla únicamente de fuera de la heladera, perdón, fuera de la heladera. Recuerden también dentro de la heladera cuánto lo puedo guardar. ¿Cuántos días eran dentro de la heladera? 7. Dentro. 14. 14 dentro de la heladera, 7 fuera de la heladera. ¿Y qué hago después cuando pasa esa cantidad de días? Tirarlo. Lo tiro. Muy bien. ¿Por qué? ¿Con qué lo estoy preparando? Con agua y agua y el agua se descompone. Exactamente. Recuerden, repasen esto de las formas de dosificación, que se pueden dosificar en gotas, en aerosoles. Bien. Después, esto de los inyectables monodosis y viales multidosis, grandes volúmenes. Ténganle una leidita. Esto de formas farmacéuticas líquidas de administración oral, no me interesa demasiado, porque vieron que vuelve a hablar más o menos de lo mismo. Volvemos a jarabes. ¿Cuál es la fórmula patrón de un jarabe? ¿Por qué insisto con esto? Porque esto es algo que tendríamos que haber hecho en forma práctica, que no pudimos hacer, pero por lo menos sí tenerlo en la teoría. Obviamente si lo hubiéramos podido hacer, uno cuando prepara algo le queda mucho más grabado, pero bueno. Principio activo, X porcentaje, porque eso va a depender de la concentración precisamente de lo que estemos preparando. Sacarosa entre un 45 y un 85%,
y en el caso de no ser sacarosa, ¿con qué la reemplazo? Y agua purificada. Acá sí, vamos a usar agua purificada, no vamos a usar el agua de la canilla para hacer un jarabe, porque obviamente eso después tiene que tener un tiempo de conversación, escúchame, de conservación. Bien, todo esto, el material de equipo, el entorno y todo eso, obviamente lo vamos a dejar un poquitito de lado porque, bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Bien, esto sí, las soluciones orales líquidas de aplicación tópica, los colutorios, las soluciones para gargarismos, las soluciones para enjuagues. Bueno, y acá ven que la preparación, el trabajo práctico en el aula, y después ya arrancamos con soluciones que eran soluto y solvente. Esto vamos a verlo después como tema nuevo. Acá después les van a aparecer una serie de denominaciones, porque también tenemos que aprender un poquitito de cuáles son las formas de preparar una solución. Y cuáles son las unidades, o sea, las medidas que se necesitan conocer. O sea, que solución en soluto va a ser para el próximo tema. Eso no entra. Lo que aparece en la página, ya te digo, a partir de la 126, 127 en adelante, no. Eso después lo vamos a ver como tema nuevo. De formas farmacéuticas líquidas. ¿Alguna duda? Vamos que nos quedan 9 minutos. No, profe. La verdad que después de haber renegado con química, esto es pan comido, ¿no? Sí. Profe, ¿van a hacer 10 preguntas de múltiple choice también? Sí, porque es la mejor manera de evaluar, Ali. Bueno. Y hacemos como siempre, hacemos la primera reunión, el examen, y en la segunda reunión la corrección. Básicamente, eso es todo. Quizás lo de química sea lo más complejo, ya saben que me pueden preguntar todo lo que necesiten, si de acá al miércoles les surge alguna duda, cuando relean el apuntecito, ya saben que voy a tratar en lo posible de contestarle las dudas. Yo calculo que va a haber, voy a tratar de que no, pero como para poder ser un poco más ecuánime con la evaluación, voy a tratar de que sean 5 preguntas de química y 5 preguntas de formas farmacéuticas líquidas. Bien, no sé qué más decirles. Aprovechemos estos 8 minutos que nos quedan, si quieren hacer alguna consulta. Si no, a estudiar. No, ahora tienen con María, así que... Sí, tenemos lección. Tienen que... Hoy rendimos, sí. Tenemos que dar lección. Exponemos, sí, profe. Vayan en paz entonces. Descansen un ratito hasta que María se conecte. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Una jornada de estudio y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos. profe. Chao.